Las FARC piden una reunión Santos-Timochenko y anuncian que se debe modificar el calendario con los plazos para la dejación de armas, revela en CMI Jesús Santrich. Vicepresidente Óscar Naranjo le pidió hoy a las FARC creer en el gobierno, pese al fallo de la Corte Constitucional sobre el Fast Track. Desde Washington, el presidente Santos dice que el fallo de la Corte Constitucional no afecta la seguridad jurídica del acuerdo de paz con las FARC. Tras decisión de la Corte Constitucional, organizaciones sociales, indígenas y afrodescendientes aseguran que está en riesgo la implementación de los acuerdos de paz. Presidente de Cambio Radical, el partido del expresidente Vargas Lleras, afirma que están en total desacuerdo con la reforma política propuesta por el gobierno Santos. Caos en Buenaventura por enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes tras el fracaso de las negociaciones para levantar el paro. Expresidente Álvaro Uribe pide perdón a las madres de Soacha víctimas de falsos positivos. El senador se retractó de los señalamientos que hizo en contra de sus hijos. El 13 de agosto sería la consulta taurina en Bogotá. Alcalde Enrique Peñalosa pide que se realice el próximo año con las elecciones al Congreso. La Unidad de Gestión de Riesgo Nacional acaba de entregar una obra en Cravo Norte, Arauca, un municipio que por excelencia siempre ha sido afectado por la ola invernal. Economía colombiana creció en el primer trimestre 1,1%, mostrando una desaceleración frente al mismo periodo del año pasado, cuando se ubicó en 2,7%. Colombia hace historia con Fernando Gaviria en el Giro de Italia. Nómina de lujo de España para enfrentar a la Selección Colombia en Murcia. Si usted es fanático de la serie Juego de Tronos y vive en Medellín, se puede llevar una gran sorpresa, pues uno de sus protagonistas está de visita en la ciudad. ¿Qué hace esta celebridad en el país? Se los cuento cuando nos conectemos en las noticias del entretenimiento. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Colombia se prepara para pasar al tablero. 2. Pilatunas al proceso de paz. 3. Cuando una mano hace una cosa sin que la otra se dé cuenta. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Las FARC pidieron una conversación cara a cara entre el presidente Santos y Rodrigo Londoño Timochenko para reorientar el proceso de paz y sacarlo de la que consideran la crisis en que lo dejó un fallo de la Corte Constitucional por el llamado Fast Track para tramitar la implementación de los acuerdos de terminación del conflicto. Así lo reveló a CMI el integrante del secretariado Jesús Santrich. Jesús Santrich anticipó a CMI que las FARC consideran que solamente un encuentro del presidente Santos con Timochenko puede darle un nuevo aire al proceso de paz y a la aplicación del acuerdo para finalizar el conflicto. Vea, esta es la peor crisis que tiene el proceso de paz desde que inició. Entonces aquí hay un axioma. El problema solamente se puede resolver si hay una conversación cara a cara del comandante Timoleón Jiménez con el presidente Santos alrededor del compromiso de cumplimiento del acuerdo firmado en La Habana, es decir, el Pacta Sunt Servanda. Para las FARC, el fallo de la Corte Constitucional sobre el Fast Track tiene descarrilado el proceso. Nos toca montarlo en los rieles en que lo definió el acuerdo de La Habana, no en el descarrilamiento que hoy quiere la Corte Constitucional, que para mí la decisión es una decisión no jurídica, sino política y de sabotaje al proceso. Las FARC están notificando que el calendario con los plazos para la dejación de armas se tendrá que modificar ante el incumplimiento del gobierno y por la incertidumbre que generó el fallo de la Corte Constitucional sobre el Fast Track. Nuestro compromiso es con el acuerdo y si para cumplir ese acuerdo hay que flexibilizar los calendarios, pues nosotros estamos dispuestos a darle tiempo al gobierno para que haga cumplimiento de lo que está establecido en el mismo. Las FARC advirtieron que para la implementación de los acuerdos no pueden andar negociándolos con cada una de las instituciones del Estado que los quiera revisar. Por su parte, el vicepresidente de la República, general Óscar Naranjo, dijo que la decisión de la Corte Constitucional sobre el Fast Track no es algo catastrófico y le pidió a las FARC creer en lo pactado por el gobierno. Reconociendo las demoras que el proceso de implementación tendría por la decisión de la Corte Constitucional, el vicepresidente Óscar Naranjo aseguró hoy en Bucaramanga que la entrega de armas de las FARC sigue el curso acordado. El proceso avanza, probablemente no a las velocidades que todos quisiéramos de implementación, pero lo que habría que destacar es que ya hoy
con las FARC agrupadas en esas zonas veredales transitorias de normalización, se ha producido el registro y la identificación de la totalidad de las armas. El vicepresidente pidió a las FARC creer en el gobierno pese a lo fallado por la Corte sobre el Fast Track. Hago un llamado para que no se vea que esta decisión de la Corte es una decisión catastrófica que afecta en materia grave la implementación. Yo creo que hay caminos para seguir implementando los acuerdos. También aprovechó el encuentro con los medios de comunicación de Santander para enviarle un duro mensaje al ELN y a los actores violentos de los últimos días. El ELN se equivoca cuando piensa que generando hechos de fuerza por fuera de la mesa valoriza su voz en la mesa. El vicepresidente, junto a los gobernantes de la región, participó durante el día en varios encuentros con gremios, comunidades del área metropolitana de Bucaramanga para atender sus reclamos e informarles sobre los planes postconflictos dispuestos por el Estado para estas regiones. Desde Washington, en su último día de visita a los Estados Unidos, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que la decisión de la Corte Constitucional sobre el trámite por vía rápida de las leyes para reglamentar los acuerdos de paz no pone en peligro la seguridad jurídica de lo acordado. Informe de la enviada especial a Washington, Francis Sepúlveda. Frente al proceso de paz y la decisión de la Corte Constitucional, el jefe de Estado ha señalado claramente que no afecta y no hay preocupación sobre la seguridad jurídica de los acuerdos ya pactados con las FARC. Respetamos, como siempre, los fallos de la Corte, pero lo importante es que en ese fallo también se aceptó que no se puede aprobar ninguna ley que vaya en contra de los acuerdos, y lo que nos corresponde ahora es trabajar con el Congreso. Los jefes de los partidos políticos se manifestaron diciendo que ellos seguirían trabajando, y lo que tenemos que hacer es trabajar con el Congreso para sacar adelante lo más pronto posible lo que queda todavía en el cumplimiento de los acuerdos. Después de este encuentro bilateral entre los presidentes Trump y Santos aquí en la Casa Blanca, una fuente oficial nos ha dicho precisamente que después de esta reunión se ha podido establecer esa posibilidad. Se habla de una posibilidad, no es un hecho aún, falta confirmar precisamente que el gobierno de Estados Unidos o de Colombia lo hagan. En los próximos meses se estaría dando esa visita de Trump a nuestro país, pero lo que sí ya está confirmado por el mismo presidente Santos es la visita del vicepresidente de este país, Mike Pence. Reiteró, dijo que estaba muy interesado en que las relaciones con Colombia no solamente se mantuvieran en ese estado especial en que se encuentran, sino fortalecerlas. Nos ofreció todo su apoyo, va a ir a Colombia en agosto en visita y se puso a nuestra disposición para ayudar en todo lo que sea necesario para fortalecer esas relaciones. Y el presidente Santos confirmó que le acepta la renuncia al embajador Juan Carlos Pinzón, ya como muchos hablan, pues es para no inhabilitarlo de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. El presidente destacó los logros del embajador en estos casi 2 años en este cargo. El embajador me había dicho que él al final de la visita quería retirarse y aprovechar para salir antes de inhabilitarse. El embajador Pinzón ha hecho una labor extraordinaria, los resultados así lo demuestran. Ahí hay una aprobación del Congreso de la República, del Congreso de Estados Unidos, donde la ayuda a Colombia no solamente se mantuvo, sino se incrementó. Está la visita, que fue un gran éxito, y por consiguiente el embajador cierra con broche de oro, y no tengo sino palabras de agradecimiento y de felicitación por Juan Carlos Pinzón. La agenda del presidente Santos finalizó en la Universidad de Virginia ante un auditorio de 6.000 personas en la ceremonia de graduación del curso 2017. Ahí habló como Premio Nobel de Paz sobre los obstáculos del proceso y cómo algunos hoy lo califican todavía de ser traidor por querer buscar un acuerdo con las FARC. Así finalizamos este cubrimiento especial desde la Casa Blanca en Washington con la cámara de Ricardo Pineda, Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. Organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes aseguraron que tras la decisión de la Corte Constitucional que pone límites al Fast Track, se pone en riesgo la implementación de los acuerdos de paz. Anunciaron plantones para respaldar lo firmado en La Habana. Las organizaciones sociales reunidas en Bogotá aseguraron que el riesgo del acuerdo de paz es evidente en las regiones, por lo que se hace necesaria una movilización de la sociedad civil para salvarlo. Nos preocupa que no solamente se ponga en riesgo la entrega de las armas, sino que se ponga en riesgo el acuerdo final, en la medida en que pues hay sectores que no les interesa lo que es la atención, por ejemplo, a las víctimas, la protección de las comunidades. A nosotros sí nos preocupa que eso pueda ser un riesgo. Confiamos en la voluntad de las FARC para hacer paz.
Confiamos en ellos, hasta ahora han mostrado una voluntad importante. Que la ciudadanía se comprometa con el proceso de implementación y que las comunidades para las cuales está diseñado el acuerdo de paz, que no es fundamentalmente ni para Santos ni para las FARC, sino para las comunidades, para los campesinos, para los indígenas, para los afrodescendientes, se comprometan fuertemente con sacar adelante este proceso de paz en medio de una crisis en la que estamos. La próxima semana los movimientos campesinos, indígenas y afrodescendientes, entre otros, buscarán manifestarse para que el cronograma de la implementación se cumpla. El director de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, reveló que la colectividad se aparta de la reforma electoral que el gobierno tramitará ante el Congreso. Jorge Enrique Vélez, presidente de Cambio Radical, el partido del expresidente Germán Vargas Lleras, afirma que toman distancia de la reforma política propuesta por el gobierno Santos. De la reforma política estamos totalmente de acuerdo con la reforma política. Eso se lo habíamos dicho al ministro del Interior, muy claro le dijimos, no queremos listas cerradas, veo que están trabajando para que sean listas cerradas y a nosotros nos parece que eso no va con un partido como Cambio Radical, que es un partido serio. Dice Vélez que hay temas que no son negociables para su partido. Pero las cosas que le convengan al país, bienvenido. Hay dos temas que son innegociables por parte de Cambio Radical: la propiedad privada y la seguridad jurídica en el país. Eso es innegociable totalmente. Para Cambio Radical, el cronograma electoral ya arrancó y no es tiempo de tomar decisiones sobre las listas para el Congreso. Para Roy Barreras, codirector del partido de la U, es evidente el distanciamiento entre Cambio Radical y el gobierno Santos. Me preocupan las declaraciones del presidente de Cambio Radical hoy, porque parecen anunciar un divorcio del gobierno del que se han beneficiado y del que hacen parte. Yo el único comentario que hago es que si ellos consideran que a esta hora van a divorciarse, va a ser muy difícil después que propongan nupcias en el 2018. Jorge Enrique Vélez estuvo reunido con Germán Vargas Lleras en Medellín, con quien continuará sus recorridos por el país. Es crítica la situación en Buenaventura. Al paro cívico que adelanta la población se sumaron bloqueos de vías y enfrentamientos entre los promotores del cese de actividades y las autoridades. Didier Chica está en el puerto. Didier, buenas noches, detalles de lo acontecido. Buenas noches desde Buenaventura. Efectivamente, esta ciudad vivió hoy una jornada de intensos enfrentamientos entre los antimotines de la Policía Nacional y miles de personas que están en protestas desde el martes. Por lo menos en 3 puntos de la ciudad y varios tramos de la carretera se dieron estos fuertes enfrentamientos. La tensión empezó desde las 10 de la mañana cuando, a falta de acuerdos mínimos, los voceros del gobierno y los promotores del paro se levantaron de la mesa. El primer enfrentamiento ocurrió en la carretera, en el lugar donde ayer murió un policía en uno de los bloqueos. Ya que el gobierno nacional, en vez de sentarse a buscarle alternativas de solución a la problemática social y cultural de Buenaventura, lo que nos ha hecho es traernos el ESMAD para silenciar nuestra voz de protesta por el incumplimiento y el abandono que nos tiene el gobierno nacional. Yo quiero hacer un llamado al gobierno nacional, que afortunadamente tenemos que el presidente de la República es Premio Nobel de Paz, y quisiera rogarle el favor que no fuera a enviar el equipo SMAT a Buenaventura, pues en Buenaventura somos una ciudad muy pacífica y hay mucha juventud, pero hay mucha energía acumulada en la juventud que puede terminar generando una matanza, una masacre en Buenaventura, y puede también generar problemas con la fuerza del SMAT. A los pocos minutos los enfrentamientos se trasladaron al área urbana de Buenaventura. 3 recién nacidos resultaron gravemente afectados por los gases lacrimógenos, sin que hasta el momento se conozca un parte médico. Al difundirse esta noticia por radio, más personas salieron indignadas a las calles para enfrentarse a la fuerza pública. En medio de la confrontación, cientos de personas quemaron los recibos de los servicios públicos en protesta porque en Buenaventura son deficientes. Algunos manifestantes piden suspender el enfrentamiento y volver al diálogo. Pese a la magnitud de los enfrentamientos, la policía no pudo desbloquear la vía. Se prevé que esta situación se mantenga varios días más. A esta hora nos confirman las autoridades que en varios puntos de la ciudad hay saqueos. Información desde Buenaventura con la cámara de Holman Maldonado, Didier Chica, CMI La Noticia. Didier, precisamente por el paro cívico en Buenaventura, los transportadores de carga por carretera aseguran que han perdido más de 3.800 millones de pesos. Son cerca de 1.100 transportadores de carga y su logística que llegan a diario a la sociedad portuaria de Buenaventura, que no tiene la posibilidad de movilizarse por el paro.
conductores de vehículos que no pueden salir del puerto, no pueden movilizarse con carga en los vehículos, y muchos de ellos diríamos que tienen situaciones que los limitan, repito, en la movilidad. Sumado a las pérdidas que eso acarrea, más de 3.800 millones de pesos en todo lo que va corrido de este tiempo. De acuerdo con el presidente de Colfecar, el costo promedio por vehículo inmovilizado es de 2.6 millones de pesos, y a esto se suma el represamiento de mercancía en el puerto. Más de 300.000 toneladas, porque es que pues el puerto de Buenaventura tiene una vocación para graneles sólidos, y en este caso el puerto de Buenaventura tiene una capacidad limitada. De todas formas se está recibiendo carga, pero ya se está copando la capacidad del puerto. Por su parte, la carga que no ha podido llegar al puerto para ser enviada al país de destino supera las 14.000 toneladas. Se destrabaron los diálogos entre el gobierno y los sindicatos oficiales. La ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, se reunió con las agremiaciones que no están en la mesa de diálogo para agilizar el proceso de negociación del incremento salarial para cerca de 1 millón de empleados públicos. Para discutir el fallo que sobre la acción de desacato produjo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la ministra de Trabajo se reunió con las 4 nuevas centrales: CTU, CNT, UTC y CSPC. Se abre una puerta muy importante frente a la posibilidad de que la próxima semana estemos sentados nuevamente en la mesa. ¿Qué establece el fallo? Invita a todas las organizaciones que presenten sus respectivas certificaciones de afiliados de acuerdo a lo que establece el artículo 9 de la 160. Los delegados expresaron que acatarán el fallo y se comprometieron a entregar la documentación el próximo lunes con el número de afiliados que tienen vinculados y con el derecho y pago de su cuota sindical a fin de agilizar las negociaciones. Ya se entregan los datos y lo que se prevé es que se debe reiniciar el proceso de negociación. Le estamos haciendo 2 peticiones puntuales al gobierno nacional, entre esas está la creación de una prima de productividad para los oficiales de migración. El ministro de Justicia sale hace pocos días, el 17 de mayo, a decir que el plan reglamento se había flexibilizado por parte de las organizaciones sindicales del IMPEC, y eso no es cierto. Las negociaciones están suspendidas desde el pasado 6 de abril. Las autoridades capturaron en el Aeropuerto Internacional El Dorado a Antonio José Meléndez, quien según las autoridades era el más importante enlace entre el cartel de Sinaloa de México y organizaciones narcotraficantes colombianas como el Clan del Golfo. Se trata de alias El Emperador, quien según las autoridades era el encargado de conseguir las aeronaves, cargarlas de droga desde la frontera colombo-venezolana y finalmente enviarlas a través de rutas aéreas clandestinas hacia los Estados Unidos y Honduras para entregarlas finalmente al cartel de Sinaloa. Delinquía en los departamentos del Meta, Bichada y Casanare. La misión era enviar cargamentos al cartel de Sinaloa en México, de los narcotraficantes o los grupos, estructuras de crimen organizado de acá, podría ser el vinculante con el Clan del Golfo. Por otro lado, también está investigado por sus vínculos presuntamente con el denominado Cartel de los Soles, dedicado al tráfico de drogas y que según la DEA estaría integrado por miembros de la Fuerza Pública venezolana. Pero justamente allá en la Corte del Distrito de Columbia se tienen los elementos materiales probatorios que lo vinculan con los cargamentos que llegaron a Estados Unidos de acá. Después de un trabajo de inteligencia de varios meses, el pasado 15 de mayo fue solicitado por la Corte Distrital de Columbia en Estados Unidos con fines de extradición por el delito de tráfico de estupefacientes. El senador Álvaro Uribe pidió perdón a las madres de las víctimas de falsos positivos en Soacha. El congresista se retractó de los señalamientos hechos en 2015 a través de su cuenta en Twitter. 6 audiencias tuvieron que realizarse para que las madres víctimas de falsos positivos de Soacha y el senador Álvaro Uribe lograran un acuerdo para no seguir con un proceso penal contra el dirigente político por los delitos de injuria y calumnia. Me retracto del tuit que publiqué el 25 de junio de 2015 y que dice: en reunión con las madres de Soacha, varias me expresaron que sus hijos estaban infortunadamente involucrados en actividades ilegales, lo cual no excusa para asesinarlos, pero la hipótesis no fue examinada por la justicia. Acepto que este tuit ofende a las madres de Soacha y afecta la memoria de sus hijos asesinados. Sin embargo, las madres víctimas de falsos positivos de Soacha no quedaron conformes con la retractación que hizo el senador. Quisiéramos que él hubiera reconocido ampliamente lo que sucedió en su gobierno, no solamente con el caso Soacha, sino pues con todos los crímenes de Estado. Esta es la segunda ocasión en la que el expresidente
debe retractarse por sus polémicas declaraciones. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres entregó una obra de prevención de inundación en el municipio de Cravo Norte, en Arauca, que históricamente ha sido impactado por las lluvias. En esta obra de 609 metros de Colcha Gaviones invirtieron cerca de 8.000 millones de pesos para hacerle frente a las inundaciones. Es una obra de protección de inundación y de protección de erosión costera. Esta obra lo que hace es resolver una amenaza que tenía toda la parte de Cravo Norte, especialmente por una posible inundación que causaría en la laguna que está adjunta a la cuenca del río, que ponía en riesgo también la conectividad de Cravo Norte con el resto del departamento. Por su parte, el gobernador de Arauca habló del impacto que le generaba la temporada invernal a Cravo Norte. Esto todos los años era agua, donde la gente de Cravo y el ganado se morían más o menos entre promedio entre 1.000 a 1.500 reses al año. Esta obra, que duró 15 meses en ejecución, cerca de 3.800 habitantes no volverán a sufrir la inclemencia del invierno. Al final de la jornada, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez, fue condecorado por su compromiso con el departamento de Arauca. El 13 de agosto será la consulta taurina. La Administración de Bogotá anunció la fecha acatando una orden de la Corte Constitucional. Aunque la Secretaría de Gobierno fijó para el 13 de agosto la consulta taurina, el alcalde Enrique Peñalosa pidió aplazarla para el próximo año. Como esto tiene un costo muy alto, 48.000 millones de pesos o algo por el estilo, posiblemente no haya recursos en este momento. Pero ojalá que se pudiera hacer esta consulta simultáneamente con las elecciones de Congreso el próximo marzo. Mientras esta solicitud hace su trámite, sigue en firme la consulta para agosto. En las urnas los ciudadanos tendrían que responder. ¿Está usted de acuerdo con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá, Distrito Capital? Yo voto totalmente a favor de que se prohíban las corridas, creo que además es el sentir de la inmensa mayoría. En la consulta, que promueve el respeto a la vida de los animales, podrán participar los inscritos en el censo electoral y se necesitarán como mínimo 2 millones de votos para superar el umbral. Sí creemos que es muchísimo mejor si se hace en el marco de unas elecciones ordinarias, es decir, en marzo, cuando son las legislativas, para que le cueste menos al erario público. Se va a hacer una convocatoria para perseguir a una minoría, entonces queda uno desconcertado. ¿Pero cuál sería el uso de la Plaza Santa María si se eliminan las corridas de toros en Bogotá? Vamos a tener actividades de tenis y puede haber muchas actividades culturales, deportivas, de todo tipo. De 32 países en Latinoamérica, solo 5 mantienen las corridas de toros: Colombia, México, Venezuela, Ecuador y Perú. Se agudizan las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro arremetió contra el mandatario estadounidense Donald Trump y el presidente colombiano Juan Manuel Santos por haber cuestionado la situación sociopolítica que vive Venezuela durante el encuentro que ambos mandatarios sostuvieron en la Casa Blanca. Frente a los constantes cuestionamientos que el presidente Donald Trump ha realizado sobre la situación que vive Venezuela, el mandatario Nicolás Maduro le exigió que no se siga entrometiendo en los asuntos que no le competen. ¡Saca tus manos de aquí, Donald Trump! ¡Go home, Donald Trump! ¡Fuera, Donald Trump de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! Maduro cuestionó la posición que ha tomado el mandatario colombiano frente a las imponentes decisiones del presidente estadounidense. Donald Trump humilla al presidente Santos ayer en la rueda de prensa y deporta a miles de colombianos toda la semana. Y no hay gobierno en Colombia que defienda la dignidad del pueblo colombiano. Para el ministro de Comunicaciones e Información, Ernesto Villegas, es absurdo que Colombia y Estados Unidos hablen de la crisis de Venezuela cuando ambos países tienen demasiados problemas internos. Resulta sorprendente que el presidente Trump se dice preocupado por Venezuela justo al lado del presidente del país, que es el principal productor de drogas del mundo, que ostenta las mayores fosas comunes del continente. Para el gobierno chavista, las agresiones del presidente estadounidense y de sus aliados contra el pueblo venezolano han sobrepasado todos los límites.
Las autoridades ambientales en Cali salvaron a un grupo de animales que estaban a punto de morir ahogados. El puma pacho, un animal mutilado, rescatado del maltrato y llevado hasta el albergue Villa Lorena, se encontraba cerca de ahogarse en una jaula. Según el Departamento Administrativo del Medio Ambiente en Cali, las aguas del río Cauca habían llegado hasta su hábitat y por ello tuvieron que rescatarlo junto a otro puma y 2 tigrillos en riesgo por la creciente del afluente. Por niveles de terreno se encontraban en un sitio mucho más bajo, donde ellos ya no tenían ningún tipo de movilidad. Entonces los encontramos deshidratados, los encontramos muy tristes, muy decaídos. Según la autoridad ambiental del municipio, en este albergue hay más de 200 animales. Según la autoridad ambiental, los animales que se encuentran en este refugio deben ser rescatados para darle traslado a otro sitio, ya que el albergue Villa Lorena no cuenta con todos los permisos y el hábitat adecuado para tener los especímenes. El DACMA viene en un proceso de imposición de sanción en este sitio. Vamos a realizar un decomiso definitivo, ese sería el procedimiento legal. La mayoría de los animales que se encuentran en Villa Lorena fueron rescatados de manos de narcotraficantes y circos donde eran sometidos al maltrato. Ahora se encuentran en riesgo por las lluvias. CMI intentó hablar con la encargada del albergue, pero no hubo respuesta. La economía colombiana creció 1,1% en el primer trimestre del año, mostrando una desaceleración frente al mismo periodo del año pasado, cuando aumentó 2,7%. El crecimiento de la economía colombiana en el primer trimestre de 2017 fue de 1,1%, registrando una desaceleración frente al mismo periodo del año pasado, cuando se ubicó en 2,7%. La menor actividad se da como consecuencia de la caída en los sectores de minería y petróleo, además de la construcción. El comportamiento del sector de minas y en particular el comportamiento del sector petróleo, que tuvo un crecimiento negativo. El petróleo, que cayó 12% y que tiene una gran participación en el Producto Interno Bruto, se vio afectado por los atentados del ELN a la infraestructura del sector. Perdimos en el mes de marzo 20.000 barriles por día. Con los datos entregados por el DANE, el gobierno nacional revisará la meta para 2017 fijada en 2,5%. Hacia el mes de junio, el 15 de junio, cuando tenemos que publicar el marco fiscal de mediano plazo, hagamos alguna revisión en esa materia. Para la construcción se presenta una menor dinámica, ya que aún los proyectos de vivienda están en etapa de inicio. Se han ampliado el ciclo de los proyectos. En resumen, se demora un poco más la iniciación, y es en la iniciación que se genera el valor agregado, el que se jalan los insumos y se genera el empleo. Eso pues se está reflejando en este primer trimestre. Por lo contrario, los sectores que contribuyeron al crecimiento fueron agricultura, que mostró niveles que no se observaban en los últimos 17 años, y los establecimientos financieros. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,47% a 1.436 puntos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 2,13% a 62.300 pesos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más cayó, con una pérdida de 3,16% a 12.240 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Bancolombia, al movilizar más de 58.000 millones de pesos. El precio del dólar cierra la semana a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 2.889 pesos con 45 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.750 pesos y la venden en 2.780 pesos. Un euro cuesta 3.227 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 32 centavos. El azúcar se transó en 16,42 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $50 con 48 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.435 pesos. Más de 100 mujeres de talla grande llegaron a una convocatoria que fue lanzada a través de internet para posar frente a uno de los mejores fotógrafos de moda del país. La historia se las tengo después de comerciales, cuando nos conectemos con las noticias del entretenimiento. Hola, me encanta saludarlos a todos desde el Bar NN en Bogotá, que hace parte del Cocktail Week Bogotá, un evento que pretende exaltar la coctelería en nuestro país. Pero ahora cambiamos de tema, porque a través de una convocatoria en internet, más de 100 mujeres de tallas grandes llegaron para posar al frente del lente de uno de los mejores fotógrafos de moda del país. Esto fue lo que sucedió muy temprano en la mañana. Las modelos de tallas grandes en nuestro país han ganado un espacio importante en muy poco tiempo.
Un grupo de artistas encabezado por el fotógrafo Camilo Delgado decidieron ir a la búsqueda de las nuevas caras para retratarlas y volver esas imágenes una exposición fotográfica. Al llamado acudieron más de 150 con la ilusión de hacer parte de este movimiento y enviar un mensaje al mundo. Todo el boom del movimiento plus size que se ha venido generando en Colombia desde el año pasado. Hay que aprovechar este momento en el que las mujeres de tallas grandes también tenemos una cabida en el espacio de la moda. Capturar la esencia de estas mujeres, su seguridad y actitud es el propósito y además hacer un homenaje a la belleza natural. Un casting es un reto porque además es una sola foto, quise hacerlo como se hacía antes, que era una sola foto Polaroid, entonces en el primer momento que ellas llegaron, si de verdad me cautivan con su entrada, pues listo. Entonces yo creo que algo que tienen las mujeres de tallas es eso, que deben tener entrar con toda la energía, segurísimas de ellas mismas, entonces ahí va el encanto de ellas. Mujeres imponentes, con rostros angelicales, ojos claros, curvas pronunciadas, es lo que hoy está de moda en la moda. Y muy cerca de donde nos encontramos se lleva a cabo el Bogotá Bridal Dream. Esta vez el turno en pasarela fue para los novios. Mi compañera Katy Beckerman se encuentra allá con todos los detalles. ¿Será que está la cacería de alguno? La marca del reconocido diseñador Giovanni López también está presente con su propuesta de vanguardia. Este es un hombre sofisticado que siempre obviamente quiere verse glamuroso, entre tonos azules, grises, y viene un tono vino tinto que es un tono nuevo para los hombres. Y también estoy vistiendo a Camila Chaín, la parte femenina, que también quiere verse como un estilo mucho más masculino, pero blanco, ¿no? Porque igual es una mujer. Prendas sofisticadas, cómodas y muy versátiles. Esa es la tendencia del 2017 en la capital. Otro de los participantes de este segmento de diseño masculino es Carlos Ceballos, un diseñador con una amplia trayectoria en el mundo de la moda. Tiene hace 13 años una de las ferias de arte más importantes de Latinoamérica, Arbo. En este 2017 las cosas están cambiando. Se inaugura a partir de hoy Arbo al fin de semana, una iniciativa que también es liderada por María Paz Gaviria. Fomentar la circulación y la visibilización de las artes plásticas en la ciudad es la meta de la primera edición de Arbo Fin de Semana. Desde hoy hasta el próximo 21 de mayo, recorrer la ciudad de Bogotá se convierte en una experiencia cultural. Reúne en toda la ciudad de Bogotá 42 espacios expositivos que hemos organizado en 3 recorridos. Tienen horarios extendidos de atención al público, programación especial para este fin de semana, equipos de visitas mediadas para que la gente pueda hacer preguntas. Se busca que Arbo Fin de Semana siga contribuyendo a la economía de la capital a través del arte. Iniciativas que creen circulación por los espacios expositivos y que a su vez visibilicen a los artistas que ellos representan. Esta feria, que reúne el trabajo de más de 100 artistas, cuenta con una ruta de transporte exclusiva para conectar los sectores de este circuito artístico. Colombia tiene su propia versión del Comic Con, la feria de cultura pop y entretenimiento más importante del mundo. Se lleva a cabo en Medellín y la organización trajo como invitado especial a uno de los protagonistas de la famosa serie Juego de Tronos. En el Hotel Dan Carton de Medellín, los seguidores del actor Nikolaj Coster-Waldau, que interpreta a Jaime Lannister en la exitosa serie Juego de Tronos, se reunieron para recibirlo. El danés llegó a la capital de la montaña para ser parte de los invitados especiales de la tercera edición de Comic Con, el encuentro más importante del entretenimiento mundial. El intérprete agradeció a sus admiradores colombianos por honrar su trabajo. Always wanted to go to Colombia. I've heard so many things about it. Very excited to be here. We woke up very early, 5 a.m. because of the jet lag. Went for a walk around the town, had breakfast, met some people over at the hospital. En plena conferencia de prensa, Nikolaj fue sorprendido por el pintor Jaime Osorio, quien le obsequió un cuadro en tributo a Juego de Tronos. Comic Con Medellín se realiza en Plaza Mayor. Ahí se exhibe lo más relevante del anime, dibujos animados, películas, televisión, videojuegos, cosplay, entre otros. Este encuentro irá hasta el 21 de mayo. Y a los seguidores de la serie House of Cards les tengo una noticia.
En uno de los avances, el protagonista parece manteniendo una conversación con otro mandatario muy parecido al presidente de la República, Juan Manuel Santos. ¿Será? Pues, a ver, Mr. Francis, con todo respeto, eso de nominarlo para el Nobel de Paz está muy berraco, o sea, very difficult. I need to project strength. Pero, ¿cómo le digo? Es que ustedes no tienen guerrilla, no tienen paramilitares, no tienen ni paseo millonario. Ahí sí, Mr. Frank, como le digo, lo veo very berraco. I'm giving you 10 seconds to reconsider your position. Uy, Mr. President, pero ¿cómo así? Mí no entender. 10 seconds starting now. Por hoy me despido, nos volvemos a conectar el lunes con las noticias del entretenimiento. Yo me quedo disfrutando de un buen cóctel. Que sueñen bonito y gracias por acompañarme. Un juez de la República precipitó hoy el más grande debate jurídico en toda la historia de Colombia. Para el juez, por encima del terrorismo no hay amnistía ni indulto que valgan. El fallo señala que en 28 horas el M-19 pasó de movimiento guerrillero a grupo terrorista. Los 31 dirigentes del M-19 deberán ser juzgados además por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, secuestro, falsedad y actos de ferocidad y barbarie, según el juez. Acaba de intervenir el presidente Gaviria. Le envió carta al Procurador General en donde salva su responsabilidad política en el proceso de paz. Las personas beneficiadas con el indulto, la cesación de procedimiento o el auto inhibitorio decretados en desarrollo de esta ley no podrán ser procesadas ni juzgadas por los mismos hechos que originaron su otorgamiento. Lo importante es que hay que reiterar pues, los principios que han gobernado el proceso de paz y toda la política de reconciliación. El gobierno, como es natural, está dispuesto a buscar dentro del espíritu de los acuerdos de paz soluciones a este impasse. Reacciones. La visita a la casa presidencial no los dejó muy satisfechos. Por el contrario, las dudas fueron mayores sobre lo que de ahora en adelante viene para el M-19. Espero que en las próximas horas haya alguna actitud del gobierno que permita salir de esta incertidumbre. No hay que darle una interpretación tremendista a la situación. Vamos a ver si tiene una solución. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Colombia se prepara para pasar al tablero. 2. Pilatunas al proceso de paz. 3. Cuando una mano hace una cosa sin que la otra se dé cuenta. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Como si se tratara de cualquier estudiante, nuestro país inició hoy un simulacro para presentar el examen más riguroso y exigente que se hace a un país. Les hablo de la evaluación al sistema antilavado de activos del Fondo Monetario Internacional. Colombia presentará el examen entre el 5 y el 22 de junio próximo. Una delegación del fondo visitará ministerios, superintendencias, organismos de control y gremios de la producción para verificar el cumplimiento de las normas antilavado. Para evitar sorpresas y garantizar la aprobación de la evaluación, funcionarios de 40 entidades del Estado comenzaron desde hoy a adelantar en secreto un simulacro de entrevistas muy similares a las que serán realizadas por el fondo. Y es que si Colombia reprueba la evaluación, podría haber comprometido su ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y sería incluida en una lista negra de países que no cumplen con los estándares antilavado. Así que a estudiar y practicar antes de pasar al tablero. 2. Al proceso de paz le hacen a veces pilatunas. Vea, por ejemplo, lo que acaba de pasar en el Consejo de Bogotá. El concejal de Alianza Verde, Antonio Sanguino, presentó una proposición para realizar un debate sobre la manera como los acuerdos de paz se deben implementar para grandes capitales como Bogotá. Al fin y al cabo, los llamados milicianos de las FARC tenían en Bogotá su eje de trabajo. La localidad de Sumapaz, la número 20 de la capital, por ejemplo, ha sido desde su nacimiento zona de presencia de las FARC. La proposición de Sanguino buscaba que se debatiera este tema en el Consejo con la presencia de delegados del gobierno y de las FARC. ¿Saben qué ocurrió? Que el Consejo derrotó la proposición. La votación fue de 20 en contra y 14 a favor. Los 20 en contra fueron 7 de Cambio Radical, 6 del Centro Democrático, 3 del Partido de la U,
2 conservadores y 2 verdes. A favor votaron 4 liberales, 2 verdes, un progresista, 4 del Polo, 1 de la ASI, un conservador y 1 de Cambio. El alegato de los que votaron en contra fue que les parecía un irrespeto al Consejo invitar a las FARC. Ese tipo de actitudes de saboteo al proceso es lo que conduce a temer que las posiciones fanáticas en contra de la paz se sigan multiplicando. Primero la Corte, ahora el Consejo. Ave María. Mambrú quiere la guerra, qué horror, qué pena. 3. Díganme ustedes qué piensan de lo siguiente. Con el expresidente Uribe a la cabeza, su partido, Centro Democrático, se reunió con el alcalde Peñalosa para expresarle apoyo a su gobierno y rechazo total a la revocatoria de su mandato. En la ciudad hay gente pro Peñalosa y gente anti Peñalosa. A quienes lo apoyan les pareció buena, útil y conveniente la actitud del Centro Democrático de apoyar a Peñalosa para que realice sus planes de gobierno. ¿Cuál es hoy el principal programa? Realizar todas las obras que Bogotá necesita y para ello luchar para que el Consejo le apruebe la contribución de valorización que propone para obtener recursos con destino a un gran paquete de obras en la ciudad. Quienes piensan que luego del espaldarazo de Uribe y el Centro Democrático a su gobierno se aseguraba la aprobación del proyecto valorización, se equivocan. Los 6 concejales del Centro Democrático han anunciado que votarán en contra de la valorización. Es que a veces una cosa hace una mano y otra cosa la otra mano. Mientras la una tiene buenas intenciones, la otra hace ademanes. No sean mal pensados. Con los dedos cuentan los votos del norte de Bogotá. Y como lo que más importa son los votos de Bogotá, olvídense de la aprobación de la valorización. Una cosa se hace con una mano y otra cosa con la otra. Hasta el lunes. Que descanse. Estos son los ganadores del programa Pregunta de Amit. Que ha pasado el tiempo y me extrañas igual, que este amor nunca murió, morirá. Yo también sigo sintiendo que aunque estemos lejos yo te amo igual. El deseo de este amor sigue latiendo hoy más. Dime si te ama como yo te amaba. No creo, no, eso no lo creo yo. Veo en tu mirada que el fuego no acaba. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes como siempre en CMI, La Noticia.